Muy buenas noches, hoy día estamos con otro nuevo video y esta vez vamos a hablar de la palabra INRI. ¿Qué significa INRI? La palabra INRI, pues hoy día vamos a ver justamente con este nuevo video, a ver, que dice qué significa la palabra INRI. Imagínate que te has preguntado qué significa INRI y por qué está en la cruz de Jesús. Imagínate que entras a una iglesia en silencio, con la vista fija en el crucifijo. Al acercarte a la cruz, tus ojos se detienen en esas 4 letras, INRI, escritas justo encima de la cabeza de Jesús. Te quedas ahí un momento, preguntándote, ¿por qué estas letras? ¿Qué mensaje pueden guardar? Hoy vamos a desentrañar el verdadero significado de esas iniciales, y no el misterio de INRI, y cómo este símbolo habla directo al corazón de nuestra fe. INRI proviene de la frase en latín Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, que significa Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Rey de los Judíos. Esta inscripción no fue casual ni decorativa. Según el Evangelio, fue el gobernador romano Poncio Pilato quien ordenó colocar este título sobre la cruz, queriendo exponer públicamente la acusación por la que Jesús era crucificado. Para los romanos se significaba un desafío a su autoridad, un supuesto reclamo de realeza. Pero hay algo impactante detrás de estas palabras. Pilato mandó escribirlas en hebreo, latín y griego. ¿Por qué? Estos idiomas no solo representaban las principales culturas de la época, hacían accesible este mensaje a todas las personas que pasaban por allí. Un mensaje de alcance universal, revelando que Jesús, clavado en esa cruz, no era solo rey de un pueblo, sino el rey que trascendería cualquier frontera. Aunque Pilato usó el título Rey de los Judíos como una burla, los seguidores de Jesús vieron en esas palabras una verdad poderosa. Jesús era realmente rey, pero no de un reino común. Para los católicos, esas 4 letras INRI se transformaron de una acusación en una declaración profunda. El reinado de Jesús va más allá de lo terrenal. Es el rey que trasciende tiempo y espacio, el rey de todas las almas. Este título en la cruz no representa una condena, sino una misión y una promesa. Es la proclamación de un reinado cimentado en la redención y en la vida eterna. Un reino que se construye no a través de fuerza o riqueza, sino en el sacrificio máximo, en el amor hasta el extremo. INRI, Entonces, vemos cómo significa la palabra INRI. Para ver la versión justamente de esta palabra INRI, tenemos que remontarnos un poco a lo que es en la sigla de la frase latina que dice Jesús Nazarenus Rex Iudaeorum, la cual se traduce en español como Jesús el Nazareno. Pero también hay algo muy importante en medio de todo esto, o sea, algo más que todo que trasciende bastante, que es cuando dicen Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos. Se trata más que todo de un acrónimo de la versión latina de la frase que, según el Evangelio de Juan, habría sido colocada en una tablilla por orden de Poncio Pilatos, o sea, el gobernador romano que mandó a crucificar a Jesús, ¿no? Como explicación de la causa de la condena de Jesús a muerte de cruz. Pero hay una cosa muy importante, por ejemplo, hablan de 2 versiones, ¿no? Que fue escrito en griego, y otro que también fue escrito también en latín. Tanto en latín como en griego era justamente un aviso para todo el que pasara hacia la cruz de Cristo, vea que según los que lo mataron decían que este no era el rey de los judíos, pero en versión de Poncio Pilato que decía lo escrito está, significa que Poncio Pilato sí creyó que él era el rey de los judíos. Por eso que mencionan aquí que como explicación de la causa de la condena de Jesús a muerte de una cruz, que en el griego koiné, o sea, del Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando hablamos de koiné significa de koinonía, ¿no? Que más que todo es una versión
neogriega, ya bueno, en el tiempo pues, de los helénicos, ¿no? Prácticamente, ¿no? En el tiempo de Alejandro Magno, ¿no? Antiguamente, ¿no? Pero veamos que en medio del griego koiné del Nuevo Testamento, que habla justamente de Juan, ¿no? Capítulo 19, versículo 3, que se escribe como Basilius ton Youdaion, ¿no? Que significa, ¿no? Este es el rey de los judíos, ¿no? Ambos usos del título conducen a resultados dramáticos, bueno, más que todo en los relatos del Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también, ¿no? En el relato de la Natividad de Jesús en el Evangelio de Mateo, los reyes magos que vienen de Oriente llaman a Jesús el rey de los judíos, lo que provoca que Herodes el Grande ordene la masacre de los inocentes, hacia el final de los relatos de los 4 evangelios canónicos, ¿no? Que en la narración es de la pasión de Jesús, ¿no? El título del rey de los judíos, que conduce a cargos contra Jesús que resultan algo muy serio para su crucifixión, ¿no? Los juzgan, ¿no? Lo juzgan como si fuera un criminal, que no lo era, ¿no? Más que todo, la frase que aparece en una placa o tablilla llamada título, o en griego titulus, varía ligeramente en los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Se encuentra en su versión más corta en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 26, que dice el rey de los judíos, y en el Lucas, ¿no? que está en el capítulo 23, versículo 38, que menciona este es el rey de los judíos. Es más extensa en el Evangelio de Mateo, ¿no? Este es Jesús, el rey de los judíos, que menciona en el Evangelio de Mateo, ¿no? Y completa en el de Juan, ¿no? Que es Jesús el Nazareno, rey de los judíos. ¿Cuál de estas versiones es la más real, ¿no? Tanto el de Mateo como el de Juan o el de Marcos, todo apuntan a uno que es el rey de los judíos, ¿no? De esta última versión surge el acrónimo y muchos crucifijos, imágenes de la crucifixión y obras artísticas que la representan por varios artistas, ¿no? En el tiempo, ¿no? En el tiempo que pasaron, por ejemplo, en la Revolución Francesa, ¿no? Surgieron varios artistas, ¿no? De muchas corrientes, ¿no? Por ejemplo, en la corriente de la Revolución Francesa, ¿no? Renacentista, hay muchas corrientes que justamente pintan la obra, o sea, el crucifijo, donde está Jesús crucificado, donde ponen la palabra INRI, una tablilla, ¿no? Y que incluye el título como el acrónimo INRI, que ocasionalmente pues grabado de forma directa en la cruz, ¿no? Indicado usualmente por encima de la figura de Jesús, o sea, arriba, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, que dice en el Evangelio de Juan se explica además la inscripción, que Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Esta inscripción la leyeron muchos judíos porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, latín y griego, lo que estaba mencionando, ¿no? Pero más que todo, que para la mayoría solo significaba una cosa, ¿no? Que este dice ser el rey de los judíos, ¿no? Eso justamente es la mención de Pilato. Pero vayamos por qué Pilato puso esto. 4 palabras, tablilla, ¿no? Entonces, no es solo un cartel. Es un símbolo que encapsula la entrega total de Jesús por la humanidad. Un llamado a recordar que su verdadera realeza reside en haberse dado completamente por nosotros, regalándonos la posibilidad de una nueva vida. Lección y significado para hoy. Ver a Jesús proclamado como Rey en la cruz nos revela una lección desafiante y profunda sobre liderazgo. Él nos enseña que el verdadero poder no radica en imponer, sino en servir. La humildad de Jesús redefine el concepto de realeza, mostrándonos un camino donde los títulos y honores ceden paso al amor y a la entrega por los demás. Es una invitación directa a vivir bajo esos mismos valores, buscando servir antes que ser servidos. La próxima vez que veas una cruz y leas INRI,
Considera que estas letras no solo simbolizan una época pasada, sino que están ahí para recordarnos un llamado actual. Confiar en Dios y mantener la esperanza, incluso en el dolor. Estas 4 letras en la cruz son un recordatorio constante de que, aunque nuestras pruebas sean grandes, hay un propósito más profundo en el sufrimiento. Desde los primeros días del cristianismo, estas letras inspiraron a los discípulos a vivir con un sentido de identidad renovado, a ser portadores de esperanza. Aún en tiempos de persecución, INRI, desde aquel entonces hasta hoy, continúa siendo un símbolo que inspira a seguir adelante, a tener fe y recordar que, aunque el mundo nos desafíe, somos parte de un reino que se construye con el amor, la humildad y la fe. Justamente viendo lo que es la palabra INRI, ¿no? que es verdad, que es Rey universal, ¿no? Rey del universo, Rey de la humanidad, Rey en donde reina la paz, ¿no? Rey de todo lo creado. Esto justamente es Rey, ¿no? No solamente Rey de los judíos, sino Rey de lo que Dios ha creado, ¿no? De todo lo creado. Ahora vamos a ver este video, por ejemplo. 4 letras. Las has visto toda tu vida. En el crucifijo de la casa de tu abuela. En las iglesias barrocas con sus altares dorados. En las películas sobre la pasión. En los tatuajes de personas que tal vez ni saben lo que significan. INRI. Tan familiar que ya no la ves. Tan repetida que se volvió decoración. Eso es exactamente el problema. Porque detrás de esas 4 letras hay un mecanismo que no tiene nada de decorativo. Hay una operación política, una provocación calculada, un error de cálculo monumental. Y en el centro de todo eso, algo que ningún análisis histórico termina de explicar del todo, que el hombre que escribió esas palabras lo hizo para humillar, y sin embargo, terminó proclamando la verdad más grande de la historia. No lo sabía. Eso es lo que hace que esto sea tan extraño. Poncio Pilato no era un creyente. Era un administrador colonial con problemas políticos serios y un desprecio documentado hacia los líderes religiosos judíos. Cuando mandó clavar esa placa sobre la cabeza de Jesús, no estaba predicando, estaba vengándose. Y aún así, en los próximos minutos vas a ver por qué ese acto de furia burocrática se convirtió en uno de los textos más cargados de la historia antigua. Vamos a bajar al griego, al latín, al hebreo. Vamos a entender qué dice exactamente la palabra titulus en el contexto romano. Y vamos a hacernos una pregunta que el guión devocional que probablemente ya viste sobre este tema no se hace. ¿Qué significa que Dios, si existe, necesite usar a sus enemigos para decir lo que sus seguidores no pudieron decir solos? Esa pregunta incomoda. Y tiene que incomodar. Suscríbete que empezamos. Para entender el INRI, necesitas entender primero el contexto que lo hace posible. Y ese contexto no empieza en el Gólgota. Empieza en una tensión política que llevaba días acumulándose. Jerusalén, año 30, tiempo de Pascua. La ciudad tiene el doble o el triple de su población habitual. Los peregrinos vienen de todo el Mediterráneo a celebrar la liberación de Israel de la esclavitud egipcia. La ironía histórica es brutal. Están celebrando la libertad bajo ocupación romana. Pilato lo sabe. Por eso está en Jerusalén en lugar de en Cesarea, donde normalmente reside. Durante la Pascua, el nacionalismo judío se dispara, y con el nacionalismo viene la posibilidad de disturbios, y Roma no perdona los disturbios. Pilato tiene un problema estructural. Necesita mantener el orden sin provocar una revuelta. Y los líderes religiosos tienen un problema paralelo. Necesitan eliminar a Jesús sin mancharse las manos directamente, porque ejecutar a alguien en período de Pascua viola su propia ley. Necesitan que lo haga Roma. Lo que ocurre a continuación
es uno de los episodios políticos más sucios del Nuevo Testamento, y eso es decir mucho. Los líderes religiosos llevan a Jesús ante Pilato con una acusación política, no religiosa, porque saben que Pilato no va a ejecutar a nadie por herejía judía. La acusación es que Jesús se proclama rey. En el contexto romano, eso es lesa majestad, traición al César. Pilato interroga a Jesús. El Evangelio de Juan registra el diálogo con una precisión que los historiadores han debatido durante siglos. Y hay una línea que Pilato le dice directamente: ¿eres tú el rey de los judíos? Y la respuesta de Jesús no es una negación, es una redefinición. Mi reino no es de este mundo. Pilato entiende inmediatamente que este hombre no representa ninguna amenaza política real para Roma. No. El hebreo era el idioma de lo religioso, de lo sagrado, de la identidad espiritual del pueblo judío. 3 idiomas, 3 dimensiones de la autoridad humana en ese momento histórico. Lo que pasa que esos 3 idiomas eran, se podría decir, estaba el griego, el latín y el hebreo. Eran traducidas, ¿no?, al latín, ¿no?, por el Imperio Romano, ¿no?, al griego porque en ese tiempo el griego era un idioma oficial para todos, al igual que el latín, ¿no? Y el hebreo porque también habían soldados romanos ya que sabían que tenían que traducir el idioma hebreo por el latín, ¿no? O si no, el idioma latín por el hebreo. Por eso y como estaban en una ciudad hebrea como el pueblo de Israel, es por eso que esos eran las lenguas casi oficiales, pero más el latín y el griego. Por eso que pusieron esa palabra Inri, ¿no?, que era un buen significado, que decía: este es el rey de los judíos, para que lo viera todo lo que es para que lo viera ya sea un israelita, ya sea un hebreo, o ya sea un griego, ¿no?, o ya sea de repente un romano, para que vea al que se tope con esa cruz, era justamente, ¿no?, esa marca, como la marca de Caín, que decía: todo el que te mate, te vengaré 100 veces. Es lo mismo que le puso la marca a Jesús, ¿no?, que le pusieron la marca a Jesús, ¿no? Este es ser el rey de los judíos. Todo el que se tope con esa cruz va a ver, ¿no?, esa marca, esa señal que dice: este es el rey de los judíos, ¿no? ¿Qué tal similitud hay en todo eso, no? Político, poder cultural, poder religioso. Y Pilato, en su gesto de furia burocrática contra los líderes religiosos que lo manipularon. Pero muchos también piensan también de que lo que hizo Pilato también, o sea, lo hizo en son de burla, ¿no? Diciendo: ¿sabes qué? Se cree que es el rey de los judíos, pero no mi rey, sino el de los judíos, ¿no? O sea, eso es lo que menciona, ¿no? Es solo para el rey de los judíos y para el pueblo judío, no para el pueblo de Roma ni los gobernantes de Roma. Por eso que hay muchos que asumen que esto lo hizo en son de broma. Eso es lo que está mencionando, ¿no? Proclama la realeza de Jesús en las 3 simultáneamente. Esto es lo que el análisis histórico registra con neutralidad. Ahora viene la pregunta que no tiene respuesta neutral. ¿Qué hace un gobernador romano cuando los sumos sacerdotes de la religión que acaba de suprimirle le piden que corrija lo que escribió? Lo que hizo Pilato es uno de los momentos más extraños del relato de la pasión y no recibe suficiente atención. Juan registra la escena en el capítulo 19. Los sumos sacerdotes van a Pilato específicamente para protestar por la inscripción, no por la ejecución, no por las condiciones del proceso, sino por 4 palabras en una placa. Le dicen: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. La diferencia que piden es exactamente la que señalamos antes. ¿Quieren cambiar una declaración por una acusación? Pero vayamos, ¿cuál era la intención? ¿Cuál era la intención de Pilatos al poner esa palabra Inri, ¿no?, en la cruz de Cristo? ¿Por qué?
¿Por qué lo hizo? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la intención? Lo que muchos también se están preguntando. ¿Qué intención tenía Pilato en poner esa palabra INRI, el rey de los judíos? Quieren que el titulus diga lo que Jesús afirmó ser, no lo que es. Y la razón es evidente. Si la placa dice es el rey, cualquier judío que pase por allí y la lea en hebreo, está leyendo una proclamación mesiánica sobre alguien que acaba de ser ejecutado con su consentimiento. Eso es un problema político-religioso que ellos no pueden gestionar. Lo que están mencionando aquí es que cuando Pilato pone esa placa INRI, ¿no? Dice ser el rey de los judíos, no él lo está afirmando, sino están mencionando que lo estamos ejecutando a Jesús porque él dice ser el rey de los judíos, y eso significa, ¿no?, que, o sea, al proclamarse un rey, está atentando contra la gobernabilidad de Pilato, ¿no?, y de todo el pueblo judío. Por eso que lo están crucificando, ¿no? Por eso que Jesús, pues cuando Pilato le pregunta, entonces tú eres rey, ¿y qué le dice Jesús? ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dice, pero mi reino no está en este mundo, sino mi reino está en el cielo, en otra parte, ¿no? Que no es de este mundo. Entonces Pilatos le vuelve a insistirlo, entonces tú eres rey, ¿no? Por eso que lo está crucificando, ¿no? Porque dice, dice ser el rey de los judíos, pero no el rey de Roma, ni el rey de los gobernantes romanos, no. Por eso, ¿no? Es que está poniendo aquí, es lo que está mencionando, ¿no? Dice ser el rey de los judíos. Y aquí ocurre algo que no tiene explicación psicológica simple. Pilato, que acaba de ceder a la presión de esos mismos hombres en algo infinitamente más grave, que entregó a un hombre que sabía inocente para ser ejecutado por razones de conveniencia política, ahora se niega, completamente, sin negociación, sin espacio para el diálogo. Lo que he escrito, he escrito. En latín, quod scripsi, scripsi, 4 palabras, punto final. ¿Por qué aquí? ¿Por qué en este punto específico y no en el momento en que importaba más, que era antes de la condena? La pregunta no tiene una respuesta satisfactoria desde la psicología del personaje. Pilato acababa de demostrar que era capaz de ceder bajo presión. Acababa de demostrar que priorizaba su posición sobre su juicio. Y sin embargo, en el asunto de la placa, que en términos de consecuencias prácticas para Roma era completamente irrelevante, se convierte en un hombre inamovible. Las lecturas históricas tradicionales ofrecen varias explicaciones. Orgullo herido, deseo de humillar a los líderes religiosos, voluntad de que quedara registrado que los judíos habían matado a su propio rey. Todas son plausibles. Lo que pasa es que Pilato, cuando se lavó las manos, justamente está mencionando, ¿no? Yo por si acaso no me hago responsable de la muerte de este hombre, allá ustedes. O sea, como le está lanzando la piedra a ellos, ¿no? Le está lanzando la piedra a los judíos, ¿no? Le está lanzando el juicio a ellos, que sean ellos los que lo juzguen, ¿no? Ellos quieren matar a su rey, pues ellos que lo hagan, ¿no? Yo me lavo las manos. Eso justamente lo que es ese acto que está haciendo Pilato. Pero también aquí hay algo también muy importante en todo esto, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos, por ejemplo, en esta parte que dice, en la crucifixión romana, el títulos era una tablilla que tenía por función especificar el motivo de la condena. Generalmente precedía al condenado de camino al lugar de ejecución, o se la colgaba de su cuello. Aunque no eran imprescindibles, las inscripciones eran habituales y existía cierta liberalidad en la redacción. O sea, cuando los condenaban justamente a los judíos, los condenaban también, o sea, no hace falta que hubo también otros casos de que sí, dice que a los crucificados, esto sí hay pruebas de ello, ¿no? Que mandaban poner una tablilla en la cruz, ¿no? Lo ejecutamos por ejemplo, lo ejecutamos por ladrón,
¿no? O lo ejecutamos por herejía, o lo ejecutamos por hablar mal contra Roma, ¿no? Esto justamente ponían esas tablillas, y esto sí hay pruebas, porque hay pruebas encontradas, ¿no? Pero o también la tablilla cuando lo hacían cargar la cruz, lo ponían justamente en su cuello, ¿no? En su cuello ponían también estas como si fuera un collar, les ponían estas tablillas colgadas en el cuello, ¿no? A los criminales, a los ladrones, o los que hablaban más contra Roma, o asesinaban de repente a un soldado romano, qué sé yo, ¿no? Estos justamente eran los condenados, ¿no? Por eso que aquí dice, aunque no era imprescindible, las inscripciones eran habituales y existía cierta liberalidad en la redacción, al punto de permitirse burlas o ironías mordaces. Fuera del Nuevo Testamento existen muchas constancias de la existencia de tal práctica citada por diferentes historiadores. En la tablilla constaba su nombre, a veces su lugar de residencia y la causa por la que había sido condenado, lo que le estaba mencionando anteriormente, ¿no? Por ejemplo, ha sido condenado por asesino, ¿no? Y esto lo ponían en la tablilla, ¿no? Su causa de la condena, o por qué lo están juzgando, ¿no? En todos los casos el objeto era desalentar a otros a cometer el mismo crimen, claro, porque era como ¿cómo te podría decir? Era como una advertencia para aquellos que quieran o sean tentados a cometer el crimen. Esto es lo que les va a pasar, ¿no? Por eso que ellos también, por eso que también lo sacaban al frente, ¿no? Al criminal, para que cargue con la cruz, ¿no? Llevando esa tablilla, ¿no? Como señal de castigo, ¿no? Como es para todos, ¿no? Como advertencia de que esto, pues el que comete este pecado, el que comete este crimen, lo va a pagar así, ¿no? En todos los casos el objetivo era desalentar a otros a cometer el mismo crimen. En el caso de Jesús de Nazaret, solo el Evangelio de Juan menciona la existencia de un título propiamente dicho, pero los 4 evangelios canónicos concuerdan en que el cargo conduce a la condena de Jesús a muerte de cruz, que se hallaba especificado en el sitio mismo de la crucifixión. Y esto lo vemos mucho, ¿no? Por ejemplo, en Marcos, en Lucas, en Mateo, en Juan, que dicen el mismo contexto, pero de diferente forma de decirlo, ¿no? Pero es el mismo, ¿no? Dice ser el rey de los judíos, ¿no? Él ha dicho ser el rey de los judíos. Otros, por ejemplo, dicen rey de los judíos, nada más, ¿no? Además de los 4 evangelios canónicos, la inscripción también es apuntada por el Evangelio de Pedro, capítulo 4, versículo 11, ¿no? Un texto apócrifo desatado del siglo II. Cuando enderezaron la cruz, escribieron sobre ella: este es el rey de Israel, ¿no? Mira que es otra versión, pero este es un texto apócrifo, ¿no? En el Evangelio de Juan la inscripción aparece redactada en 3 lenguas: en hebreo, ¿no? En latín y en griego, ¿no? Y otro también podría ser también puede ser en arameo, la lengua del país, ¿no? Ya que el Evangelio de Juan suele aludir al idioma arameo como hebreo, en latín la lengua oficial, el griego koiné, la lengua conocida en todo el mundo de entonces y en que se escribió el mismo Evangelio de Juan. Y esto está en el pasaje de Juan que gana mucha solemnidad en indicación de las escrituras, ¿no? En las 3 lenguas, ¿no? En las santas escrituras más que todo lo leen esto también, ¿no? Y que también, por ejemplo, que en los cargos condenatorios, o sea, cómo condenan al criminal, que en el Nuevo Testamento se titula a Jesús como Rey de los Judíos o Rey de Israel en distintos momentos. Cuando lo golpeaban, ¿no? Lo maltrataban, decía salve Rey de los Judíos, ¿no? Y le pegaban, ¿no? Y esto justamente también está en las Santas Escrituras, ¿no? Y en 2 de ellos se vincula con situaciones dramáticas, según el Evangelio de Mateo. Luego de la Natividad, los magos llegados del Oriente llamaron Rey de los Judíos a Jesús. En la Natividad, estamos hablando de la Navidad, ¿no? Como resultado, el rey Herodes se sobresaltó y terminó por ordenar la matanza de los inocentes. Asimismo, en el relato de la pasión de Jesús, el uso de la expresión Rey de los Judíos es central en el proceso civil desarrollado ante el prefecto romano Poncio Pilato, tanto en su nacimiento por los Reyes Magos como en su pasión. El Rey de los Judíos se une
¿no? Para afirmar que Jesús es el rey de los judíos, ¿no? Se unen, ¿no? Espero que esté gustando muchísimo este video que yo hago con mucho amor. Ninguna es completamente satisfactoria. Lo que sí es verificable es el efecto. Las palabras no se cambiaron. El titulus permaneció exactamente como Pilato lo había dictado. Y eso significa que en el momento en que Jesús colgaba de esa cruz, sobre su cabeza estaba clavada en 3 idiomas una declaración de realeza que los líderes religiosos más poderosos de Israel habían intentado borrar y no pudieron. No por fe, no por convicción, por la terquedad de un burócrata romano. Si te parece que estamos llegando a un territorio donde la historia y la teología se vuelven difíciles de separar, estás prestando atención. Aquí es donde necesitas pausar y mirar la escena completa, porque hay algo en ella que los análisis fragmentados no capturan. Lo que estaba ocurriendo en el Gólgota ese día no era únicamente una ejecución. Era, si se mira con la lente textual correcta, una parodia de coronación que cumplía los elementos simbólicos de una coronación real, con una precisión casi perturbadora. Todo rey necesita un trono. El trono de Jesús eran 2 vigas de madera tosca manchadas de sangre. Improbable, brutal, inequívoco. Todo rey necesita una corona. Los soldados romanos habían trenzado espinas y la habían colocado sobre su cabeza antes de la crucifixión, en gesto de burla. Pero en la simbología hebrea de las Escrituras, las espinas tienen una carga específica que los soldados romanos desconocían. En Génesis, cuando la humanidad se aleja de Dios, la tierra produce espinos y cardos como consecuencia de esa ruptura. Jesús lleva la maldición como corona. Los soldados que lo estaban burlando estaban ejecutando, sin saberlo, un gesto que cualquier rabino judío hubiera reconocido inmediatamente. Estaban afirmando todo que rey era el rey de los necesita un judíos. cetro. Los soldados habían puesto una caña en su mano derecha antes de la crucifixión. O sea, prácticamente, bueno, los romanos no sabían, pero prácticamente estaban mencionando que él es el rey de los judíos. Estaban afirmando que es el rey de los judíos. Golpeándolo con ella como parte de la burla. Todo rey necesita un manto. Habían vestido a Jesús con un manto púrpura, el color de la realeza en el mundo antiguo, antes de quitárselo para la ejecución. Y todo rey necesita un título, INRI, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, en 3 idiomas, sobre su cabeza, inamovible. La parodia de coronación que los soldados romanos montaron como humillación tenía cada elemento de una coronación real, no porque los soldados lo planearan así. Ellos estaban siguiendo el protocolo estándar de humillación pre-crucifixión. Que los elementos encajaran de esa manera no era intención humana. Y luego está el ladrón. Lucas registra que uno de los 2 criminales crucificados junto a Jesús, en algún momento durante las horas de agonía compartida, miró hacia el centro y dijo algo que, en su contexto, resulta difícil de explicar por vía puramente psicológica. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un hombre que está muriendo, mirando a otro hombre que también está muriendo, ve un reino, no un movimiento fallido, no un predicador derrotado, un rey entrando en su reino. ¿Cómo se llega a esa lectura de lo que tienes delante? Es una pregunta que los comentaristas han trabajado durante siglos sin resolución satisfactoria. La respuesta del texto es que Jesús le responde: hoy estarás conmigo en el paraíso. La primera persona a quien Jesús dirige esas palabras no es uno de sus discípulos. Es alguien que lo reconoció en el momento más improbable posible. Ahora viene la capa que une todo esto
y es la que más resiste el análisis puramente histórico. Claro, por lo que vemos, también vemos que es en varias formas están afirmando que Jesús es el rey de los judíos. Lo están reafirmando. Jesús es el rey de los judíos. Lo dice Ladrón, lo dice Poncio Pilatos, lo dice también en la tablilla. Incluso los mismos romanos, al burlarse, ¿no?, que todo rey necesita una corona y le ponen una corona de espinas, ¿no? En su burla o en su parodia que no están haciendo, están reafirmando que él es el rey de los judíos, el rey de los judíos, sin ellos saberlo, ¿no? Y esto es un misterio, esto es muchísimo, ¿cómo le podría decir? Es algo que encierra más que todo mucho misterio, ¿no? Hoy exploramos cómo INRI pasó de ser una inscripción en la cruz a un símbolo lleno de significado espiritual. Desde su origen como una declaración literal hasta su poder simbólico, estas letras nos revelan que Jesús es un rey que se destaca por su amor y sacrificio. Nos enseñan que su reino no se basa en el poder o la riqueza, sino en una humildad que inspira y un servicio que transforma. Cada vez que veas estas letras, recuerda que representan mucho más que un título. Son una invitación a reconocer a Jesús como el Rey de nuestras vidas. Un Rey que nos guía a través de la fe. Pero, claro, es muy cierto lo que dicen, ¿no? Pero ya sabemos lo que significa INRI, ¿no? Sabemos por qué lo escribieron, ¿no? Por qué se escribió o por qué Poncio Pilatos puso esta palabra INRI, ¿no? Ya lo sabemos porque se está explicando justamente aquí. Y ya resolvimos justamente la duda de por qué Poncio Pilatos también puso esta palabra INRI, ¿no? O sea, porque está reafirmando que es el rey de los judíos, no de Roma, sino de los judíos. Y por ser rey de los judíos, pues lo está ejecutando, ¿no? Lo está mandando a crucificar. El amor y la humildad. INRI no solo resume su sacrificio, es un llamado a abrazar su reinado, a vivir con propósito y esperanza, incluso en momentos de prueba. Al meditar en las letras INRI, nos encontramos con un mensaje profundo y poderoso. No solo simbolizan quién es Jesús, sino también el tipo de rey que Él vino a ser para cada uno de nosotros. Un rey de amor, sacrificio y redención. En aquella cruz, Jesús no solo aceptó un título, aceptó una misión. INRI nos recuerda que nuestro Rey es uno que entregó su vida por amor, renunciando a la gloria terrenal para abrazar el sufrimiento y la humillación por nosotros, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, el siervo fiel que entregaría su vida para darnos vida. Aquí prácticamente ya es una oración que está mencionando parte del video, ¿ya? Pero también hay otros videos, por ejemplo, que dicen sobre la palabra INRI, ¿no? Por ejemplo, si buscamos aquí y vemos qué significa la palabra INRI, a ver, ¿qué significa? La palabra INRI. Vamos a ver que hay muchos que concuerdan, ¿no? Por ejemplo, aquí que dicen justamente aquí un video. Cuando se recuerda la crucifixión de Cristo, uno de los castigos más atroces, aparece en nuestra mente un cartel en la cruz con la palabra INRI. ¿Qué significa INRI? De acuerdo a los evangelios, Cristo tenía presente que su muerte iba a ocurrir por más que sus apóstoles intentaran evitarlo. Sumado el dolor que sufrió al saber que Judas lo iba a traicionar por unas monedas de plata. Jesús fue perseguido y castigado físicamente, desde los azotes hasta incrustación de elementos filosos. Cuando Jesús ya se encontraba crucificado en la cruz, uno de los soldados romanos le coloca una corona de espinas como símbolo de burlas hacia él, ya que muchos de sus seguidores lo calificaban como el Rey de Reyes. A la altura de su cabeza también clavaron una tablilla de madera que tenía inscrita la palabra INRI, que son las siglas que se usaron para la frase en latín Ies Nazarem Rex Iraeorum, que en español se traduce como Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Tomando como referencia a la tradición católica, estas palabras fueron impuestas por orden de Poncio Pilato. Cuando se recuerda la crucifixión. Bueno, claro, es mucho lo que menciona aquí, ¿no? Pero no es tanto
lo que significa la palabra Henry, ¿no? Pero vemos que, a ver, Pilato no conocía los textos proféticos del Antiguo Testamento. pero vemos más que todo, antes de ver el video, vemos que lo más importante de todo esto es que Pilato, sin saberlo, reconoce a Jesús, ¿no?, que es el rey de los judíos, ¿no? Pero otros mencionan que lo hacen en son de broma o de parodia, al igual que los romanos, ¿no? Pero acuérdense que Pilato tenía ese temor de que hay una revuelta. Si esta revuelta se originaba, ¿ya?, esto llegaba hasta el César, y el César era el castigo severo por el emperador, por el César. En ese tiempo estaba el emperador Tiberio. Era un castigo, un enorme castigo, ¿no?, ver una revuelta, porque prácticamente Poncio Pilato estaba incapacitado entonces para gobernar, ¿no?, este pueblo de Jerusalén, ¿no? Y era un castigo enorme, ¿no?, que iba a imponer el César, ¿no?, o sea, el rey Tiberio, ¿no? Es por eso que estaba también con ese temor, con ese miedo, con esa presión, aparte de los judíos y muy aparte también, ¿no?, por el César, ¿no? Era un administrador romano, no un estudiante de las escrituras hebreas. Pero lo que escribió en ese Titulus encaja con una precisión que los exégetas judíos del primer siglo identificaron inmediatamente. Isaías 53 es uno de los textos más debatidos del judaísmo y el cristianismo primitivo. Los exégetas judíos lo leen como referencia colectiva al pueblo de Israel. Los exégetas cristianos lo leen como profecía mesiánica individual. El debate no está cerrado, pero hay una línea en el versículo 12 que en el contexto del Gólgota resulta difícil de pasar por alto. Fue contado con los transgresores. Escrita aproximadamente 700 años antes, describe a alguien ejecutado entre criminales. Jesús fue crucificado entre dos ladrones. El Salmo 22 comienza con las palabras que los evangelios sinópticos registran que Jesús pronunció desde la cruz. Lo que pasa es que los salmos profetizaban cómo iba a morir el cordero degollado, ¿no? ¿Quién era este cordero degollado? Pues Jesús. Los salmos eran profetizados, ¿no?, ya sea por David o ya sea por grandes profetas, ¿no? Estamos hablando del profeta Isaías, ¿no?, que profetizaban justamente a este cordero degollado que iba a ser Jesús, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El salmo fue escrito por David aproximadamente 1000 años antes. Describe con detalle físico la experiencia de alguien cuyos huesos pueden contarse, cuyos pies y manos fueron perforados, alrededor de quien se reparten sus vestiduras, y termina, en el versículo 27, con una promesa que se extiende más allá de Israel. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Todos los confines de la tierra, todas las familias de las naciones. Y el INRI estaba escrito en latín para el poder político del mundo conocido, en griego para el mundo cultural del Mediterráneo, en hebreo para el mundo religioso de Israel. La convergencia puede leerse de dos maneras y ninguna de las dos es cómoda. La primera lectura es la coincidencia elaborada, que los autores del Nuevo Testamento conocían esos textos proféticos y construyeron el relato de la pasión para que encajara con ellos, ya sea que los hechos ocurrieran exactamente así o no. Es una lectura válida, tiene proponentes serios y tiene implicaciones que merecen consideración honesta. La segunda lectura es la que el texto propone desde adentro, que la convergencia no es narrativa sino histórica, que Pilato escribió lo que escribió por sus propias razones políticas y que esas razones, sin que él lo supiera ni lo buscara, produjeron algo que los textos escritos siglos antes habían descrito.
que la soberanía que la teología bíblica atribuye a Dios opera exactamente así, no suprimiendo la agencia humana, sino atravesándola, usando hasta la arrogancia de un gobernador romano para articular lo que ese gobernador no tenía ninguna intención de articular. Ninguna de las dos lecturas es fácil de sostener sin costo intelectual o existencial. Lo que sí está fuera de discusión es el efecto histórico. El INRI se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la historia occidental. Las palabras que Pilato dictó en un momento de furia política siguen siendo reproducidas, discutidas, estudiadas y debatidas 2000 años después. Los líderes religiosos que querían cambiarlas fallaron. El gobernador que las escribió sin fe ni convicción las hizo permanentes con su terquedad. Hay algo en eso que no encaja bien en ningún marco de análisis convencional. Quod scripsi, scripsi. Lo que he escrito, he escrito. 4 palabras de un burócrata irritado que se convirtieron en una de las afirmaciones más cargadas de significado del mundo antiguo. No porque Pilato fuera un hombre de fe, no porque tuviera ninguna intención profética, sino porque en un momento específico, por razones que los historiadores siguen debatiendo, decidió no ceder. Eso plantea una pregunta que este canal no va a responderte. No porque la respuesta no exista, sino porque una respuesta dada desde afuera no hace el trabajo que tiene que hacer. La pregunta es esta: si el mecanismo de la providencia... Bueno, justamente es lo que estoy mencionando, ¿no? Por ejemplo, aquí por ejemplo, lo que menciona, por ejemplo, que algunas iglesias ortodoxas de Oriente usan las letras INRI del texto griego de la inscripción en la cruz: Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos. Algunos cambian el título, ¿no?, el Rey del Mundo, no implicando que esto es en realidad lo que estaba escrito, sino que eso es lo que debió haberse escrito, que es parecido, ¿no?, que lo que menciona, ¿no?, que lo escrito está, ¿no? Y otro dice, sino que eso es lo que debió haberse escrito. También otras iglesias ortodoxas de Oriente, como la de Rumanía, utilizan la abreviación INRI también, ¿no? En hebreo la frase es el AFI, o sea, que, bueno, que es Yeshu Hasa Meye Hayuduin, así se llama, ¿no? En España es común usar la expresión para más INRI, cuyo significado es para mayor escarnio, ¿no? Y bueno, y en el cristianismo occidental, más que todo, la mayoría de los crucifijos y muchas representaciones de la crucifixión de Jesús incluyen una placa o pergamino colocado sobre su cabeza llamado titulus, ¿no? Titulus, ahí se llama titulus o título, que solo lleva las letras latinas INRI, ocasionalmente talladas directamente en la cruz y normalmente justo encima de la cabeza de Jesús. La inicial INRI, en lugar de la inscripción completa, ya se utilizaba en el siglo XX, cruz de Jero en Colonia, en Asia, no, más que todo en el año 970, ¿no? El siglo X que estoy hablando, es el siglo X, no 20, en el siglo X, ¿no? Yo espero la verdad que esté gustándote muchísimo este video, lo espero bastante, con alegría, con amor, con todo, ya que esto poco, que lo hago con mucho cariño, ¿no? Sobre todo este canal Mitos y Misterios del escritor griego es lo que ayuda, aporta a transmitir más que todo leyendas, biografías o de repente reseñas o misterio
no inconclusas. Esta es justamente la función de este canal, que espero que ustedes me apoyen muchísimo. Ustedes saben que necesito llegar, o que necesitamos llegar a las 4000 horas de visualización. Por favor, que yo sé que con tu ayuda lo vamos a poder hacer, llegar a la visualización, a los 4000, para que también en ese servicio de poder ayudar, aportar el conocimiento también, ¿no? Y más que todo también entretener también a las familias, a las personas, y más que todos los seguidores, ¿no? Por eso que no se olviden de suscribirse y darle un like también al canal, darle un like para que te enteres de nuevas novedades, ¿no? Que el canal pues está en el servicio de crear nuevas novedades, más misterio, mucho más misterio, de muchas historias, ya sabemos, historias paranormal, incluso de películas de terror también, historias como vampiros, hombres lobos también. O sea, hay muchas historias, el misterio está ahí. Es cosa que nosotros rescatemos esos misterios y lo llevemos a este canal. Espero que te haya gustado muchísimo este video, que lo hago con mucho cariño. Y por favor, si tú quieres colaborar con el canal, abajo están mis cuentas, ¿no? Del BCP en Perú, ya sea cuenta en soles o en dólares también si estás en el extranjero, BCP abajo. Si también estás en el extranjero, también mi cuenta PayPal también abajo. Por favor, este canal no puede crecer sin tu ayuda y sin tu apoyo, ¿no? Ahora, otra forma de colaborar con el canal es suscribiéndote, compartiendo este canal, hacerlo viral este canal frente a los demás, ¿no? Este video, compartiendo el video frente a los demás, con familiares, sobre todo este tema. Estamos en el tiempo de Pascua, este tema de la palabra INRI. ¿Qué significa la palabra INRI? Este tema, compartirlo, estos conocimientos, compartirlo con tus familiares y amigos. Por favor, esa es una forma también de que puedas apoyar muchísimo con este canal, compartiendo el video, los videos que salen, que son novedades, compartiéndolos también. Desde aquí yo me despido muchísimo. No te olvides de dar un like, suscribirte, comenta también abajo, comenta. Tienes en tus comentarios. Y no se olviden que la próxima semana vamos a estar haciendo videos en directo, ¿no? Hablando de temas, ya sea paranormal, misterio, relatos de misterio, cuentos de misterio, que son reales o no reales, pero vamos a estar la próxima semana haciendo videos en directo. Y desde aquí yo me despido dándole muchas gracias, dándole también un like a todos ustedes también, y con todas mis bendiciones para todos ustedes también. De aquí me despido. Hasta pronto, hasta otra oportunidad. Gracias.